Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos con el partido contra el Sassuolo, donde la Juventus gana 3-0. Primero autogol de Muharemovic y después gol de Miretti con asistencia de Jonathan David, y el mismo canadiense termina cerrando el marcador con un 3-0 y fue celebrado por todo el equipo con un gran abrazo dentro del campo, el cual incluía también a Luciano Spalletti. Con este gol el canadiense suma 150 goles como profesional de fútbol. Pasando ahorita al calciomercato, ya que se reporta que el West Ham estaría tratando de deshacerse de Guido Rodríguez lo antes posible. La Juventus podría cerrar por él en 5 minutos, inmediatamente, si así quisiese. Ayer reportamos que falta el sí de Spalletti y por ahora no ha llegado. Díganme ustedes si les parecería bueno traer a Guido Rodríguez para reforzar la media. Mientras tanto, hablando de mediocampistas, llega la gran noticia que el Gremio estaría ya para tratar de fichar finalmente y de forma definitiva a Arthur Melo. Se quieren quedar con el brasileño, que hay que ser sinceros, la está rompiendo en el fútbol carioca. Pasando ahorita a el rumor sobre Dusan Vlahovic, que salió justo al final del partido de hoy, que habría ya firmado con el Milan un contrato de 4 años a 8 millones por año. Llega de forma inmediata una desmentida sobre esto, ya que el Milan no puede realmente hacer un contrato tan largo, y además el jugador estaría en violación de su contrato con la Juventus, ya que solo podría firmar un nuevo contrato desde febrero. Lo más posible es que Dusan termine yéndose de la Juventus. Los clubes más interesados en él son en efecto el Milan, pero también el Barcelona, el Bayern Múnich, pero definitivamente no hay nada firmado hasta ahora entre Dusan Vlahovic y el Milan. Pasando también a el banquillo de la Juventus, ya que se reporta que la Juventus estaría muy feliz con el trabajo que ha hecho hasta ahorita Luciano Spalletti y quiere renovarlo para construir un proyecto a largo plazo con él. Se está empezando a negociar de forma aún más rápida y concisa la renovación del director técnico italiano. Y cerramos hoy con la bomba, que después de un día en el cual las emociones de muchísimos juventini subieron a causa de una posible regreso de Federico Chiesa a las filas de la Juventus, hoy llega el freno de manos puesto por parte del Liverpool, quien está reconsiderando si realmente quiere dejar ir a Federico Chiesa. Internamente el Liverpool tiene problemas con Mo Salah y su sustituto, así que dejando ir a Federico Chiesa podría generar un gran problema para el club de Merseyside. Por ende, por ahora parece alejarse un poco la pista de Chiesa de regreso en Turín.